Nuestro Dios y Padre, nuevamente queremos darte las gracias por poder reunirnos para estudiar tu palabra. Rogamos por lo que queda en tu bondad de Filipenses para poder finalizar con tu gracia, con tu ayuda, este estudio. Rogamos por aquellos creyentes que puedan haber interés en estudiar tu palabra y que nos ayudes también para seguir avanzando en conocer tu palabra, es decir, conocerte a ti y a tu Hijo y comprender la doctrina, la enseñanza, lo que viene, la esperanza, tantas cosas que hay en tu palabra. Rogamos tu ayuda, Señor, por, por este estudio nuevamente y por aquellos que aún no te conocen, para que también tu palabra les alcance a ellos. Por los familiares nuestros que aún no son salvos y por aquellos que han oído, pero aún no han decidido recibir a tu Hijo. Quedamos en tus manos, te damos las gracias y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces, seguimos en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a ver si ahora en esta reunión podemos avanzar hasta finalizar el Filipense, que es un libro importante, enseña muchas cosas y está también esa famosa que algunos dicen que un himno, un cántico relacionado con con el Señor, el cual dice que lo expresa: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, etcétera, donde dice que aun siendo Dios se hizo siervo. Entonces, está, y otros textos importantes. Entonces, Filipenses es un libro que hay que leerlo una y otra vez y también estudiarlo, que es lo que estamos procurando hacer para ayudar y hay que seguir buscando para sacar mayor provecho de este libro. Ahora vamos a hacer un principio, por así decirlo, para dejar alguna entrada, asentar un poquito para, para poder tener una idea de lo que es Filipenses y tener una entrada mejor para su estudio. Entonces, desde el verso 13, que es el texto importante, por así decirlo, de toda esta parte, que habla todo lo puedo en el que me fortalece. Pero les dice que hicieron bien. O sea, no porque el Señor lo fortalece y todo lo puede en el que le fortalece, el apóstol Pablo nos va a reconocer que lo que ellos están haciendo es parte del Evangelio. Por eso dice, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Su tribulación es que estaba preso, pero también tenía necesidades. Sí. Bien, entonces habíamos llegado hasta el versículo 16. Entonces dijimos que los filipenses estaban respondiendo al ministerio, a la enseñanza del apóstol Pablo, a la verdad, porque dice, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez.
para mis necesidades. Entonces, los filipenses estaban respondiendo a la enseñanza con respecto a que los que sirven en el Evangelio vivan del Evangelio según leímos ahí en 1 Corintios 9 en el estudio anterior. Entonces, ellos estaban respondiendo y eso está diciendo que ellos tenían amor, amor unos por otros y amor también al apóstol Pablo y amor a quienes aún no conocen al Señor. Ese era el carácter de los filipenses, macedonios. Pero también está diciendo que ellos necesitan avanzar en eso, porque el mismo apóstol Pablo en esta carta les exhorta a abundar más y más en cuanto al amor. ¿Ya? Bien, y también en ciencia y en todo conocimiento. Entonces, al conocer más del Señor, al conocer más de la palabra de Dios, el amor abunda. El amor no es una cosa sin un sostén sólido en cuanto a la enseñanza. Si uno conoce más al Señor y uno desea conocer más al Señor, más ama. Eso es lo que debe ser el resultado. No un amor propio, sino un amor al Señor. Y eso se revela en el amor a los hermanos, a los siervos y también a la obra del Señor y al deseo de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es el deseo de Dios. Entonces dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. No está diciendo, me alegro que hayan ofrendado, que hayan participado de esta ofrenda y espero que sigan haciéndolo. ¿Ya? No es eso, aunque el apóstol Pablo ya había recibido del ejercicio de los filipenses más de alguna vez. Entonces, el asunto es que el apóstol Pablo dice que eso tiene consecuencias eternas, tiene consecuencias en el día de Cristo, cuando el Señor dará, ¿verdad?, a cada uno de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces, algo que uno puede decir es que las acciones, los hechos, en este caso, tiene que ser, en este caso concreto, que haya resultado de un corazón que está correcto delante de Dios. Porque cuando el corazón está correcto delante de Dios, estas son las obras que se manifiestan. Y estas son las obras que son fruto, ¿verdad? Que quedan ahí en el ahorro personal de cada uno de los creyentes, pero aquí lo está hablando en general en cuanto a los filipenses. Hay una cuenta que está abundando ya en su ahorro de cuenta, o su cuenta de ahorro en el cielo. Y eso es lo que al apóstol Pablo le importa. Pero también eso significa que la obra de Dios ahí tiene un avance, tiene un avance. Por ejemplo, el apóstol Pablo está ahí en Roma y el resultado es que todo eso que le ha acontecido, que lo escribe en esta misma carta, ha sido para progreso del Evangelio. ¿Y por qué se lo dicen los filipenses? Porque ellos son plenamente participantes de lo que está aconteciendo. Son participantes, están por allá súper lejos, pero son participantes de esto. ¿Por qué? Porque ellos han tenido el ejercicio de ser participantes con el apóstol Pablo en cuanto al Evangelio y en ese sentido, con respecto a la comunión o participación en la parte económica, que es sumamente importante aquí. Entonces dice, no es que busque dádivas, o sea, dones, regalos, cosas que él quiera recibir, no es que esté buscando eso. A nosotros nos gusta eso, que nos den cosas, ya, pero él no está buscando eso, sino que busco fruto. Entonces, ese buscar es sumamente importante porque es luchar por. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, lo que yo estoy luchando al ministrarle, al enseñarle, al reconocer lo que están haciendo para que lo sigan haciendo y con mayor brío y con mayor fuerza, porque eso es lo que está haciendo aquí. Dice, por lo que lucho es por esto. Mire, esa palabra, veámosla en Romanos 11:7. Romanos 11:7. A ver cómo lo expresa. Ahí estaba en 1 Corintios. Ya.
A ver, vamos a ver la palabra aquí. Dice yo. Explícito. Dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, por lo que luchaba Israel, esa es la palabra, es buscar, ¿ah? Buscar está bien, pero tiene el sentido de buscar con intención, o sea, una lucha, una pelea, un trabajo fuerte, ya, una intención fuerte hacia eso. Entonces dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel, lo que buscaba intensamente? Dice, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí la búsqueda de algo o el deseo de algo o la lucha ya en alcanzar algo que era para su endurecimiento, era para su mal. Pero aquí, cuando Pablo habla de buscar, ya está hablando de una lucha para el bien o con respecto al bien de los filipenses. Eso es lo que él buscaba. Entonces dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y como lo hemos dicho, esa cuenta que está en el cielo va a ser de alguna manera manifiesta, se va a hacer manifiesta en el día del Señor, cuando Él venga a buscar a los suyos. Entonces dice, veamos fruto, la palabra fruto. Cada vez que ofrendan es una prueba de que dan fruto. Ese fruto entra en la balanza divina como un interés, ¿ya? O sea, va avanzando, va sumando, como una prueba clara del incremento de su productividad, que encontrará su plena expresión en el día de Cristo. El interés principal de Pablo está en que su ofrenda es una prueba de que su relación con Cristo está en un buen estado y que continúa creciendo. Entonces ellos están en un buen estado en ese punto espiritual, están en un buen estado. Y al estar en un buen estado y ofrendar para la obra del Evangelio, para el avance del Evangelio, para el progreso del Evangelio, o sea, que se abra una brecha para el Evangelio, de lo cual ellos son participantes, estando aún Pablo preso, eso lleva a que ellos tengan una cuenta cada vez más abundante en el cielo. Entonces no significa que ellos no puedan tener una cuenta aquí en la tierra, abundante también, pero la más importante es la otra. Si una cosa no contradice a la otra en absoluto. Entonces, dice, no es que busque dádivas. Gracias por... y está bien dar gracias por la ofrenda, todo y listo. Ah, qué bueno, ojalá que sigan mandando. Oye, está bien, pues eso me ayuda. Y está todo bien, correcto. Pero aquí el apóstol Pablo va más allá. Esa respuesta de ellos, o esa acción de ellos, como lo habíamos visto antes, esa acción, ese acto, esa práctica de ellos, resulta en fruto. Y eso es lo que el apóstol Pablo busca. Eso es lo que está buscando para ellos. Y se lo dice aquí para que ellos sigan en esa actitud, actividad, en esa acción. Entonces muchas veces nosotros hacemos una cosa y después ya no la hacemos más. Hacemos una acción, después ya no la hacemos más. No tenemos la estabilidad y todos somos, todos, yo pienso casi todos, muchos, fallamos en eso, pero tenemos que aquí tratar de hallar esa o retomar esas cosas que hacemos, porque todas esas suman en el cielo. Es un mundo difícil, una vida difícil, el ambiente es difícil todo, y los filipenses igual, po. Los filipenses igual estaban sufriendo de aquellos que no son del Señor. Entonces, el punto es que eh, el apóstol Pablo espera que esto siga aumentando más y más y que esta actitud, esta acción, esta actividad la sigan haciendo porque es lo que él está buscando o luchando por el fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces dice, mire, no era el don sino el dador, el verdadero objeto del interés de Pablo. Entonces, el hecho que ellos dieran, ¿ya? Que daban un don, pero el hecho que ellos dieran, ese era el interés del apóstol Pablo, el dador, no el don. Entonces eso mostraba que
su estado espiritual estaba, podemos decir, sano, estaba vivo, estaba activo, por causa de que ellos estaban interesados siempre en que ir y predicar el evangelio a toda la creación, a toda criatura, a todos los hombres. Entonces, él buscaba que esto abundara, es decir, que la palabra es multiplicar, rebosar, tener de sobra. ¿Ya? Es la palabra de tener, de que esto vaya cada vez sea más. ¿Ya? El montoncito, ya la cuenta, el montoncito ahí, que cada vez haya más. Y eso es lo que a él le interesaba. No el don en sí mismo, sino el dador. Él lo agradecía y era parte de la obra de Dios y era parte de cómo Dios había, por así decirlo, había ordenado las cosas. Lo dijimos en el otro estudio de que el que predica ya, o el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Ese es su trabajo. Entonces él simplemente estaba recibiendo de Dios, de parte de Dios, a través de estos creyentes, en los cuales él muestra su interés de que a ellos les vaya bien y que ellos en el día de Cristo sean honrados y sean enaltecidos y no avergonzados. Lo que desea Pablo es que hay muchas cuentas personales en las que el Señor anote un saldo a favor de los filipenses. Eso es lo que está esperando, para otorgarle la recompensa por su generosidad. El donativo era realmente una inversión en la cuenta de los filipenses, de lo que hemos dicho. Una inversión que les producía crecidos y ricos dividendos. Entonces, todo eso, como en segunda de los Corintios se puede ver, 8 y 9, todo eso era algo que redundaba en este sentido en la cuenta de ellos, y eso es lo que Pablo buscaba. Y por eso se gozaba, ¿sí? Él lo recibió, y como de parte del Señor, pero se gozaba en que ellos aún tuvieran ese corazón hacia la obra del Señor. Porque podía ser Pablo o cualquier otro, pero era Pablo allí, Silas y Timoteo, aunque Pablo era el apóstol. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. No era ingrato, no tenía ingratitud, era agradecido. Entonces aquí está agradeciendo, pero lo que más le importa es la cuenta de ellos, que verso 17. Pero ahora habla de la gratitud que él tiene de haberlo recibido. Y no hay envidia, nada de eso. O sea, él dice, ojalá ustedes tengan mucho más, más y más, ojalá más que yo allá. Ojalá tengan mucho más que yo. Y no hay envidia, no hay disputa. El mundo vive en competencia, unos con otros. Ustedes ven nación con nación, en los deportes, en la economía, en muchas cosas hay competencia, compiten entre ellos, ¿ya? ¿Quién es mejor, quién es superior? Disculpen, pero es una locura. A muchos les gusta el deporte, todo eso, y está bien, ¿ya? Para despejarse, lo que sea, pero es una locura la manera como ellos quieren ganar, ganar y ganar. Que también beneficia a su nación, entretiene a la gente, todo eso puede ser, pero hay un deseo de ganar, e incluso a cualquier costo. Pero aquí la ganancia del apóstol Pablo está en la ganancia de ellos, en el bien de ellos, ¿ya? En el fruto de ellos. Él lucha por el fruto de ellos y le sigue diciendo, sigan igual, avancen, sigan haciéndolo. Y no conmigo, sino sigan haciéndolo, dice. No conmigo solamente, lo están haciendo conmigo y yo ahora, dice, lo agradezco, lo he recibido y tengo abundancia. Era una ofrenda abundante, quizás, como habíamos expresado, de mucho tiempo. Entonces dicen, todo lo recibido, ya ese es un acuse de recibo, ¿ya? De la ofrenda por medio de Epafrodito, que es el hermano que fue enviado, ¿verdad? Dice, y, y la palabra recibido ahí es un presente, que lo hemos expresado antes como un presente histórico. ¿Qué significa? Lo he recibido, ¿ya? Está diciendo en el pasado, pero el término en realidad que se usa aquí es presente, lo recibo, lo recibo. Dice, pero todo lo recibo.
o lo recibo realmente con gratitud, de corazón, lo recibo. Yo lo recibo, ¿ya? Entonces, pero se traduce a veces como he recibido, porque en el fondo esto es algo que aconteció, pero en él es algo que está presente en el momento que está escribiendo, está presente, se recuerda, no lo ha olvidado. Dice, y tengo abundancia, de sobra, ¿ya? La palabra ahí de sobra, estar lleno, incluso estar sobrado, en el sentido de su necesidad. Tenía de sobra. Y seguramente él también, como su corazón, es como el de los filipenses, porque ¿cómo va a enseñar algo que él no tiene? Bueno, él también ahora compartiría con los demás necesitados. En la cárcel, ¿cómo lo haría? Bueno, con los otros siervos, con el mismo Epafrodito, que también había enfermado, etcétera, y con los demás, que servían juntamente con él, que lo visitaban y estaban ahí, y Sila y Timoteo estarían con él, mientras escribía, y también Epafrodito. Entonces dice, pero todo lo recibido y tengo abundancia, he agradecido, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Entonces, ahora está diciendo en segundo término que él agradece esa ofrenda. Pero en primer término se interesa por el bien de ellos, por el fruto y porque su cuenta siga engordando, ya siga creciendo, pero la celestial, po, ¿ya? Si en la otra también, mejor. No hay que por qué tener temor a esa parte, porque en el fondo, si el Señor le bendice acá también en ese punto y ellos tienen un corazón y es para la obra, está bien. Eso no está mal, en absoluto. Todos tienen que tirar hacia el mismo lado y todos tener la misma enseñanza de acuerdo a lo que el Señor les ha prosperado. Y si le has prosperado cero, es cero, pero el corazón está esperando que el Señor prospere para dar, po. Por supuesto, se puede dar muchas cosas más, pero aquí está hablando del dinero. Entonces, pero todo lo he recibido, ¿ya? La totalidad. No hubo recorte, ya, no hubo descuento ni hubo escape de dinero. Lo recibió todo, la totalidad. O sea, Parfudito cumplió con su función plenamente, plenamente. Y tengo abundancia de sobra, o sea, tengo de sobra, tengo para regalar aquí, ¿ya? Y como decíamos, un corazón de ese tipo. Dice, he recibido el pago completo, entero, ¿ya? Es un término comercial. Tengo todas las cosas y más que suficiente. Dice, estoy lleno. Es como una bodega, ¿ya? Que está abastecida hasta los topes. ¿Ya? Estoy lleno, aquí tenemos de sobra, ¿ya? Y también la palabra significa cumplir, completar. Habiendo recibido o aceptado de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Ya? Después, él califica lo que enviaron y nunca habla de dinero. Es dinero, pero nunca habla de dinero. Si lo lees, se van a dar cuenta de eso. Allá habla de participación del Evangelio, que seguramente está también el dinero y su oración y todo eso, y aquí también, po, pero no lo menciona. Dice, no solo recibió la cantidad enviada y con ello el amor de los creyentes, sino que el gozo por todo llenaba su corazón. Afirma que tiene abundancia, que está lleno de bienes materiales y de amor. Está lleno. Vamos a avanzar un poquito más rápido para terminar. Dios mediante. Dice, lo que enviaste y ahora puedo decir, lo califica o lo clasifica, ¿ya? ¿Qué es lo que enviaron? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Dios estaba en todo este asunto. Dios estaba atento a todo lo que se estaba haciendo, sí. A veces se hace la ofrenda y dices, estamos como los hombres que ofrendaban de lo que les sobraba, ¿ya? Y daban y se infla el pecho. Pero ¿saben qué? Lo que ayuda en este punto es que Dios está presente en cada acción de este tipo. Dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
Entonces, todo lo que es de Cristo, todo lo que es de su Hijo, todo lo que tiene que ver con su Hijo, es recibido de esa forma. Y lo que se ofrenda, lo que se da, tiene que ver con su Hijo, tiene que ver con lo que el Hijo hizo en la cruz, con lo que el Hijo hace en los creyentes en este momento a través del ministerio, a través del Espíritu Santo. Entonces, en el fondo, así como en el Antiguo Testamento ese olor suave era, era, era grato por causa de que era eh, relacionado con su Hijo. Todo lo que es grato es relacionado con su Hijo. Y todo lo que están en el Hijo, Él se agrada de la misma manera, pero el principal es su Hijo. Su Hijo es el principal. Entonces, cuando se ofrenda, cuando se hace eso, tenemos que tener claro este punto, que es sacrificio acepto, agradable a Dios, un olor fragante. Entonces, yo estoy participando en eso. ¿En qué cosa? En el resultado de lo que es su Hijo. La plata es plata, pero la acción, el corazón, la motivación es lo que Dios recibe como de parte, como en el sentido que representa lo que es su Hijo, a lo que su Hijo hizo y hace en los corazones de los creyentes. Entonces, es una respuesta a la acción, a la obra del Hijo, es una respuesta a la palabra de Dios, es una respuesta al ministerio, es una respuesta a la enseñanza, es una respuesta a cómo Dios maneja, por así decirlo, eh, ha formado ya esta obra, cómo Él realiza la obra. Y todo es en base a su Hijo, todo. Por eso el apóstol Pablo, por así decirlo, ensalza al Hijo, todo lo puedo en el que me fortalece. Después se goza en el interés de ellos, del fruto, y ahora en cuanto a lo que es la ofrenda misma, el dinero, que no lo menciona, pero sí es una obra, en este caso, de Dios. Y yo debería estar gozoso de que ellos están actuando de esa manera. Y nosotros tenemos que aprender mucho de eso, que cuando se hace tiene que llegar a ser de este tipo, de este tipo, ¿ya? De esta forma, de esta clase. ¿Qué cosa? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, la ofrenda para la obra de Dios. Tiene que ser de ese tipo. Y cuando uno lo hace de ese tipo, que Dios está presente y está atento a todo eso, fíjese que el Señor lo acepta de esa manera, como un resultado de lo que ha hecho su Hijo en nuestras vidas. Entonces, es importante. Y el apóstol Pablo lo recibe de esa manera. Y el apóstol Pablo lo expresa de esa manera en cuanto a la acción de ellos también, al acto de ellos. Dice, olor fragante. Es un aroma de fragancia. Y mire, eso tiene que ver con la obra. Si veamos Efesios 5:2, que ya lo hemos visto antes, pero veamos Efesios 5:2. Dice así. Ujú. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó. Amar es expresar al Hijo y también el amar es eh, copiar al Hijo, ¿ya? Copiar lo que Él hizo, ¿ya? Y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, el amor es un amor de entrega, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, andar en amor es entregarse al otro. En este caso, aquí, entregarse al otro. Y el entregarse al otro es una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí, eso en cuanto a la entrega, aquí es lo mismo, porque es una entrega. Yo me entrego. Al entregar lo mío, en el fondo la ofrenda, uno está expresando el hecho de que uno está haciendo eh, uno que hace lo que el mismo Señor ha hecho. Eso. Él se entregó, nosotros también nos entregamos en ese punto
y eso sube al cielo como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios en imitación a lo que el Señor es. Entonces aquí en todo está el Señor, en la ofrenda también. Nosotros tenemos que tratar de aprender eso y hacerlo de corazón y hacerlo con sinceridad, con limpieza, con pureza, porque tiene que ver con el Señor. La ofrenda no es un pasar plátano, es más que eso. Olor fragante. La ofrenda es considerada no solo en relación con los filipenses, sino también y principalmente con Dios. Miren, este calificativo se usaba en el Antiguo Testamento para hablar del olor, aroma que producía el incienso que se ofrecía a Dios en su templo, como lo que lo hemos expresado. Sigamos, dice, la palabra de Dios pone una marca muy elevada a los dones cuidadosos y amantes, especialmente cuando se dirigen a los que también sirven al Señor y sufren por causa de Cristo. La mayordomía en las cosas temporales es a menudo un barómetro de su condición espiritual, por supuesto. Y el cuidado en participar con otros y en aliviar sus necesidades es una parte de tener la mente de Cristo que tan totalmente se entregó por nosotros. Entonces todo tiene que ver con Cristo, todo, la ofrenda, todo. Tiene que ver con el sacrificio, todo, todo tiene que ver con Cristo, porque es un sacrificio un sacrificio espiritual, la ofrenda. No es una cuestión de dinero material, es material, pero en el fondo es espiritual y tiene que ver, por eso dice, no solo en relación con los filipenses, sino también y principalmente con Dios. Es Él el que recibe ese aroma, ¿ya? Y es agradable a Dios. Y lo recibió, pues el apóstol Pablo dice que es solo fragante, que es sacrificio o una ofrenda, y acepto agradable a Dios. Miren, de Epafrodito dice esto, 2:25 de Filipenses, dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces le envió, antes de Timoteo le envió a Epafrodito, para que ellos estuviesen más tranquilos, porque sabían que había enfermado, y el apóstol Pablo agrega de que no solo estuvo enfermo, sino a punto de morir. ¿Bien? Pero Dios tuvo misericordia de Epafrodito, también de Pablo, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces, él estaba haciendo un servicio espiritual delante de Dios, pero a los hombres que son de Dios, a través del cual viene la ofrenda de los filipenses. Dice, la ofrenda se considera como un acto de culto, un servicio espiritual. Entonces los creyentes tenemos que entender eso, de que es espiritual, aunque es material, el acto es espiritual. Y tenemos que entenderlo así, para que nuestra ofrenda sea acepta delante de Dios, no solamente ahí en la bolsita o lo que sea, sino delante de Dios. Había una cajita de la ofrenda ya antes en el templo, lo que sea, pero aquí, o un cofre, pero aquí lo que sea, él es espiritual. Dice un servicio espiritual como el de Epafrodito, que lo entendía, era espiritual, fue físico. No sabemos si se enfermó, le pasó algo o le hicieron algo, estuvo a punto de morir en el viaje, en el largo viaje de Macedonia a Roma y, y llegó, pero él sabía que era espiritual, pero ofreció, o sea, tiene un costo y en ese caso él ofreció su misma vida, ese era el sacrificio. Dice, no lo que damos, sino la intención del corazón, pues el don sin el donante, o sea, el don sin el donante, o sea, una cosa que se da nomás y el donante queda totalmente ajeno a eso, ya lo di, ya me déjeme tranquilo, ahora sigo, ya di ya. Eso es el don sin el donante. O sea, no, el donante no está unido a esa ofrenda que es espiritual, no está unido. Entonces dice, pues el don sin el donante es una vana ilusión. No tiene, o sea, eso no sirve para nada, no sube al cielo, Dios no está allí. El apóstol atribuye a los donantes el mérito de un espíritu recto, es decir,
una actitud de fe, amor y gratitud. Entonces ellos estaban en ese ejercicio del amor, de la gratitud al apóstol Pablo también por su servicio, por lo que recibieron, porque se dieron cuenta que los ídolos no servían, no eran algo divino, sino que no tenían ningún valor y además que los demonios están detrás de eso, etcétera. Y a través del apóstol Pablo, por supuesto, de parte de Dios, ellos ahora conocieron la verdad y tenían al Señor en sus corazones. Dice entonces, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿ante quién y a quién hicieron ese servicio? A Dios, po. Entonces dice yo solo, yo después voy a ir y yo voy a ofrendar en gratitud a lo que ustedes hicieron, no, no dice eso. Ni siquiera tengo que devolverle eso yendo con el ministerio, no, él deseaba estar con ellos, pero no es que le va a devolver, que le va a retribuir, claro, en un sentido sí, pero dice que él no es una cosa de él, po. Ahora, Dios suplirá, ¿cómo puede hacerlo? También a través de su siervo, po, por supuesto, pero lo hace Dios en su momento y en su poder, po. No hay poder en Pablo para eso, no hay capacidad en Pablo para eso. Si usa a Pablo o a Timoteo o a Silas, que a Timoteo lo usó, ¿cómo se llama? Disculpen, es una provisión divina, po. Si Pablo es una provisión divina en el ministerio, porque Dios se lo da, no es algo de él. Timoteo es una provisión divina. Silas es una provisión divina. Ahora que lo haga a través de ellos, pero es divina. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. ¿Los va a bendecir materialmente también? Por supuesto. Todo eso es posible, pero también con el ministerio, por supuesto. Con la ida de Pablo, que estaba preso, por supuesto. Todo eso. Pero dice, mi Dios, que en realidad se tiene que leer y mi Dios, ¿ya? Que une al verso anterior, y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, es decir, llenar hasta los topes. Como se dice, el Señor no es deudor de nadie, Él paga, y más de lo que recibe. Dice, suplirá, satisfará, llenar, rellenar, completar, cumplir. Todas esas son las acepciones de la palabra, pero es llenar hasta los topes. O sea, cuando dice suplirá, es que dará mucho más de lo que habéis dado. Pero los filipenses no lo dan por eso, porque ellos nunca están esperando tampoco que el Señor les dé más de lo que ellos dieron. Eso lo hace el Señor porque el Señor paga así. Él paga así, él responde así, pero ninguna cosa ha de hacerse con ese interés, sino simplemente hacerlo por obediencia a la palabra de Dios y la forma de hacerlo en obediencia a la palabra de Dios, con un espíritu que está en comunión con el Señor, en comunión con la obra del Señor, en comunión con los siervos del Señor, etcétera. Aquí es con el siervo, que es el apóstol Pablo, principalmente junto con los otros hermanos que están con él. Entonces, mi Dios pues suplirá todo. Y cuando dice suplirá, está en un modo en que habla de realidad. O sea, el apóstol Pablo está seguro, porque el Señor no es deudor de nadie. Está seguro que el Señor le va a suplir. Por eso está en indicativo que es un modo de realidad. Dice, todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, según sus riquezas en gloria. Si yo soy pobre, voy a dar según mi pobreza, no puedo dar más, pero si soy rico, voy a dar de acuerdo a mi riqueza, si soy de buen corazón. Pero si lo tengo todo, voy a dar de acuerdo a eso, a todo, porque todo es mío. Y eso es Dios, po, todo es de Él. Por tanto, Él es el Señor y la plenitud de la tierra es de Él. Dice, Pablo coloca a Dios como su aval, mi Dios. No esperen nada de mí. Ya mi Dios. Si a través mío, pero es Dios. De mí no esperen nada porque no sé si mañana voy a estar vivo.
el apóstol Pablo. No sé si va a poder ir, no lo sé. Yo quiero estar con el Señor, pero no sé si voy a estar con ustedes. Yo pienso, como dice Filipenses, que el Señor permitirá que voy a estar con ustedes por la necesidad en este tiempo. Pero el que suple es Dios. No esperen nada de mí, como es, ¿eh? Dice, Pablo coloca a Dios como su aval. Mi Dios actuará en mi lugar para cubrir de forma completa todas vuestras necesidades. Este Dios no complace todos los deseos, ya dice un autor, pero suple todas las necesidades. No los deseos, las necesidades. ¿Ya? Es distinto, ¿ah? Pero bueno, no significa que no pueda cumplir algún deseo, ¿ya? Como dicen, pero en el fondo el Señor sabe lo que es mejor. Entonces, mi Dios, a través de los medios que Él desea, sus siervos, su posesión, que es todas las cosas, etcétera. Pero dice conforme, mire la palabra conforme, de un modo que se adecúa a su riqueza, en una medida digna de su riqueza. Todas vuestras necesidades conforme a la riqueza que le pertenece a Él en gloria están a vuestra disposición en Cristo Jesús. Y lo que Él suplirá está de acuerdo a esa riqueza, que es, dice, en gloria. Y Él es justo para hacerlo de acuerdo a lo que ellos han hecho delante de Dios y como dice, sacrificio acepto agradable a Dios. Y Dios responde. Entonces Dios es el que ha de llevarse toda la gloria en todo este asunto del servicio y también de la ofrenda. Es Dios, no el hombre. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, es decir, en esplendidez, en Cristo Jesús. Entonces, a sus riquezas en gloria. Es como pensar más o menos, ¿ah? Que allá en el cielo, porque Él se puede tratar como un locativo, que significa que en dónde están esas riquezas, el lugar en donde están posicionadas esas riquezas. ¿Ya? Entonces, se puede decir que las riquezas es todo lo que se puede decir que allá tiene una bóveda ya, llena de grandes valores en el cielo. Pero en realidad, eso es en gloria, pero en realidad Él es dueño de todo, de absolutamente todo. Entonces, en Cristo Jesús, veamos en gloria, ya dice, la gloria infalible y eterna en la que Dios habita, como el contexto dentro del cual Dios derrama sus riquezas sobre lo suyo en Cristo Jesús. ¿Ya? Pero en el fondo eso se transforma en qué? En cosas materiales, en ministerio, en exhortación, en consolación, en lo que necesita mi alma, en avance espiritual, en el Espíritu Santo, todas esas cosas, porque Él es según sus riquezas en gloria, y esas son incontables, incontables. Pero Él da a cada uno de acuerdo a lo que Él sabe, ¿ya? Cómo responder y retribuir, ¿ya? De acuerdo al ejercicio que tuvieron, en este caso con el apóstol Pablo. Dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, dice, a ver si alcanzamos, ¿ah? Se parece que vamos a tener que dejarlo un poquito hasta aquí nomás, dice. Amén, la palabra es certeza, verdad, ¿ya? Es algo que es firme, ¿ya? Eso es amén, algo firme, algo sólido, estable. Dice, como expresión para manifestar un vivo deseo de que tenga efecto lo que se dice, palabra de afirmación o confirmación. Entonces el amén es confirmación, no es posibilidad, es confirmación, según se entiende en su sentido primario, en su sentido, no como una posibilidad, sino como una afirmación. Entonces, como expresión amén para manifestar un vivo deseo de que tenga efecto lo que se dice, ¿ya? Palabra de afirmación o confirmación.
Subraya el hecho de que la doxología o la expresión de gloria no es mero fruto de la bios, dice, ¿ah? O sea, de la vida humana, o de pluma, de un lápiz, sino la espontánea expresión del corazón redimido por la gracia. La alabanza es la respuesta del creyente por lo que Dios hace. La adoración es la respuesta por lo que Él es. Es la respuesta adecuada ante las maravillas de Dios. Entonces dice, a Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos. Y cuando dice amén, es que así sea, es una afirmación, es una afirmación. Y como dice ahí, como lo leímos, dice, es la respuesta adecuada ante las maravillas de Dios. Cómo Dios obra en el corazón de los creyentes. Cómo los creyentes allá tienen la misma mirada, la misma dirección, porque tienen el mismo Espíritu de Dios. Si uno le da lugar al Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios, si el pueblo de Dios es sincero, van a responder. Entonces el apóstol Pablo ve que ellos hacen lo mismo, el apóstol Pablo ve que ellos responden, el apóstol Pablo ve que ellos tienen amor. Entonces esa es una maravilla de Dios que obra de la misma manera, si se le permite, el Espíritu de Dios en cada corazón y opera con ese amor y con esa expresión de dádiva sin tener ninguna retención, sino que un corazón dadivoso como fueron los filipenses, porque Dios estaba allí operando y obrando, y Dios estaba atento a lo que ellos hacían. Entonces dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él, porque todo es de Él, o todo viene de Él, todo nace de Él, todo nace de su ser. Entonces, si tú tienes lo que uno tiene, si uno tiene lo que tú tienes, etcétera, es porque, y es lo mismo, tenemos el mismo anhelo, el mismo deseo, aunque distintos dones, etcétera, lo que sea, pero tenemos el mismo deseo, el mismo anhelo, la misma intención, motivación, es porque tenemos el mismo Dios, po, porque todo viene de Él, po, si uno le permite, a través de su palabra, le permite operar en uno y por su espíritu. Entonces, los filipenses estaban operando, respondiendo a Dios y Dios estaba obrando en ellos y a través de ellos haciendo y manifestando todas estas acciones, estos actos que eran motivados por Dios en ellos. Muy bien, importante para entender todo lo que tiene que ver con las cosas materiales, todo lo que tiene que ver la importancia de los siervos de Dios, eh, y orar y rogar porque ellos puedan, los verdaderos siervos de Dios, los que el Señor ha llamado, que ellos puedan suplir sus necesidades y también para que el reino de Dios siga avanzando en este mundo tan necesitado. Muy bien, muchas gracias, hermano, y también a todos los que están y estarán presentes o oirán esta enseñanza para que les pueda ayudar en su vida y también que pueda llevarles a considerar la importancia de conocer al Señor. Muy bien, vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tu amor, por lo que hemos visto en este libro, que todavía falta un poquito, pero te damos las gracias en lo que hemos visto hasta ahora, que tú nos ayudes para que nuestras vidas puedan ser más relacionadas con estas verdades y permitir que tú obres en nosotros, en nuestras vidas, en este caso relacionado con la ofrenda, relacionado con lo que tú provees, sabiendo que eres tú quien provee y que tú no eres deudor de nadie y que tú suples las necesidades, Señor, en respuesta a aquel sacrificio que tú recibes por medio de estos dones que son materiales, que son para la obra, pero que son guiados y motivados por ti y que sube como una ofrenda, como un olor suave delante de tu presencia y tú respondes. Queremos darte las gracias. Las gracias siempre por el apóstol Pablo, las gracias por tu pueblo y por las enseñanzas, por el ejemplo. Y de luego veremos el ejemplo de los colosenses, de los tesalonicenses, que podamos aprender de ellos en nuestra vida y así no quedarnos estancados, sino crecer y madurar en cada punto y aspecto de nuestras vidas delante de ti.
Rogamos por aquellos que aún no te conocen. Rogamos por tu pueblo, para que tú lo guardes, para que haya crecimiento, desarrollo espiritual. Te damos las gracias en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Muchas gracias a cada uno. Gracias.